La verdad expresada por Dios Todopoderoso purifica, salva y perfecciona al hombre. Mi corazón está muy seguro de ello. Gracias al Señor. No obstante, quiero saber cómo Dios Todopoderoso de los últimos días nos salva de la influencia de Satanás. Sí. Así ¿Nos es. podéis contar vuestros testimonios y experiencias? Sí, por favor, hacedlo. Esa es una buena pregunta. Al buscar la obra de Dios de los últimos días, hay que hacerse esas preguntas. Cierto. Son útiles para recibir la salvación por medio de la fe en Dios. Sí. Para entender cómo Dios Todopoderoso lleva a cabo su obra y salva al hombre de la influencia de Satanás, leamos algunas de sus palabras. Bien. Gracias a Dios. Dios Todopoderoso dice: en los últimos días, Cristo usa una diversidad de verdades para enseñarle al hombre, para revelar la esencia del hombre y analizar sus palabras y hechos. Estas palabras comprenden varias verdades tales como el deber del hombre, cómo debe el hombre obedecer a Dios, cómo debe el hombre ser leal a Dios, cómo debe el hombre vivir la humanidad normal, la sabiduría y el carácter de Dios, y así sucesivamente. Todas estas palabras se enfocan en la esencia del hombre y en su carácter corrupto. En particular, esas palabras que revelan cómo el hombre desdeña a Dios se dicen con relación a cómo el hombre es una personificación de Satanás y una fuerza enemiga contra Dios. Cuando Dios hace la obra del juicio, no simplemente aclara la naturaleza del hombre con unas cuantas palabras, sino que lleva a cabo la revelación, el tratamiento y la poda en el largo plazo. Esa forma de revelación, tratamiento y poda no se puede sustituir con palabras ordinarias, sino con la verdad que el hombre no posee en absoluto. Solo esa manera de obrar se considera juicio. Solo por medio de ese juicio se puede persuadir al hombre, se le puede convencer por completo de la sumisión a Dios y puede obtener el verdadero conocimiento de Dios. Amén. Amén. El resultado de la obra de juicio es que el hombre comprenda el verdadero rostro de Dios y la verdad de su rebeldía. La obra de juicio le permite al hombre entender mucho de la voluntad de Dios, del propósito de la obra de Dios y de los misterios que el hombre no puede entender. También le permite al hombre reconocer y conocer su esencia corrupta y las raíces de su corrupción, así como descubrir la fealdad del hombre. Sí. Todos estos efectos los produce la obra del juicio, porque la esencia de esa obra es, de hecho, la obra de inaugurar la verdad, el camino y la vida de Dios para todos los que tienen fe en Él. Esta obra es la obra de juicio que Dios hace. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios realiza la obra de juicio y castigo para que el hombre pueda conocerle y por amor a su testimonio. Sin su juicio sobre el carácter corrupto del ser humano, el hombre no conocería su carácter justo que no permite ofensa alguna y no podría apartarse de su viejo conocimiento de Dios para adoptar el nuevo. Por amor a su testimonio y a su gestión, Él hace pública su totalidad, capacitando así al hombre para lograr el conocimiento de Dios, cambiar su carácter y dar un resonante testimonio de Él por medio de su aparición pública. El cambio se logra en el carácter del hombre a través de distintos tipos de la obra de Dios. Sin estos cambios en el carácter del hombre, éste sería incapaz de dar testimonio de Dios y no podría ser conforme a su corazón. Los cambios en el carácter del hombre significan que se ha liberado de la atadura de Satanás, de la influencia de la oscuridad, y que se ha convertido de verdad en un modelo y una muestra de la obra de Dios, que de verdad ha llegado a ser un testigo suyo y alguien que es conforme a su corazón.
Sí, estoy de así acuerdo. Pues sí, Es qué verdad, bien sí, están muy estas bien. palabras. Tienes razón. Cuando Dios Todopoderoso expresó verdades y realizó su obra del juicio, el pueblo elegido de Dios empezó a comer y a beber y a disfrutar de sus palabras. En cada reunión debaten sus experiencias de las verdades contenidas en las palabras de Dios. Las palabras de Dios Todopoderoso llegan al pueblo elegido con el carácter justo de Dios. Juzgan y dejan al descubierto la esencia del hombre que peca y se opone a Dios. Revelan y analizan la manera en que Satanás engaña y controla al hombre, y cómo éste se opone y traiciona a Dios mientras vive dominado por Satanás. Y revelan a la humanidad el carácter justo y majestuoso de Dios que no admite ofensa. Sí. Con las palabras de Dios, su pueblo elegido ve que su carácter es justo. Y contempla su ira y su majestad en sus revelaciones a la humanidad. Todos los hombres se arrepienten ante Dios y se sienten avergonzados. Y perciben que la esencia santa de Dios no admite ofensa. Ven lo corruptos que son y que no pueden mirar a Dios a la cara. Sí. A todos les repugna Satanás y se desprecian a sí mismos por estar llenos de su carácter. Ven que viven como personificaciones de Satanás sin la menor semejanza con una persona de verdad. Sí. Sí. Empiezan a cultivar un corazón arrepentido y aceptar la verdad para transformarse en personas nuevas. Sí. Al experimentar el juicio de Dios Todopoderoso, vemos que la humanidad corrupta puede oponerse a Dios, traicionarlo, y vivir en pecado sin liberarse, nada más que por el engaño y el control de las diversas influencias de Satanás. Sí. La influencia del Partido Comunista Chino, la de los anticristos religiosos, distintas falacias, filosofías y leyes heréticas de Satanás, etc. Sí. Estas influencias de Satanás son como una trampa invisible que nos aprisiona y controla a todos Sí. y que nos incapacita para ver la luz y la aparición de Dios y comprender sus designios, de forma que vivimos en una lucha a muerte en la oscuridad. Sí. El juicio de la palabra de Dios Todopoderoso nos hace ver la corrupción de la humanidad, así como la oscuridad, la maldad y el control del mundo a manos de Satanás. Sí. Tenemos clara la esencia demoníaca, mentirosa y dañina del Partido Comunista Chino, Sí. Sí. además de la naturaleza hipócrita y de odio a la verdad propia de los anticristos, pastores y ancianos. Sabemos discernir sus diversas falacias heréticas. Sí. Y nos damos cuenta de que Satanás nos ha engañado y corrompido hondamente. Sí. Así es. Las ponzoñas, filosofías y leyes de Satanás se han convertido en nuestra naturaleza. Dependemos de estas cosas para sobrevivir y vivimos únicamente a imagen y semejanza de la fealdad de Satanás. Arrogantes, presuntuosos, caprichosos, egoístas, despreciables, astutos, ruines, mentirosos, hartos de la verdad y sin un corazón temeroso de Dios. Hace mucho que nos convertimos en una personificación de Satanás sin semejanza con una persona de verdad. Sí. Pese a ello, seguimos esperando ser llevados al reino de los cielos. ¡Qué poca vergüenza! Sí. Sí. Antes nos engañaban y controlaban los pastores y ancianos religiosos. Obedecíamos a Satanás y nos oponíamos a Dios sin saberlo. Aunque creíamos en Dios, idolatrábamos y obedecíamos solo al hombre, pero no buscábamos la verdad ni obedecíamos a Dios. Éramos despreciables, ciegos, no conocíamos a Dios. Estoy de acuerdo. Tienes Desde razón. luego. Con la obra del juicio de Dios Todopoderoso de los últimos días, hemos ido entendiendo y conociendo todas las verdades expresadas por Él. Sabemos distinguir mejor las cosas positivas de las negativas y adquirimos mayor conocimiento de Dios. Sí. Sí. Así es. También han cambiado nuestra perspectiva vital y nuestros valores. Gracias al Señor. Nuestro carácter satánico se ha ido purificando y ya no somos esclavos de la influencia de Satanás. Sí. Ya no nos engañan fácilmente todas sus falacias heréticas. Gracias al Señor. Nos hemos liberado de todas las ataduras de la familia mundana. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Ya hemos empezado a vivir libremente ante Dios, cumpliendo nuestro deber de criaturas,
poniendo en práctica una vida diaria conforme a las palabras de Dios. Sí. Y entrando en la verdad de las mismas. Así experimentamos la obra de Dios cara a cara con Él. Además, en el cumplimiento del deber, normalmente aceptamos la disciplina, la poda y el tratamiento de Dios, pues vivimos en su amor. Sí. Sí. Percibimos que es muy práctica la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días. Sí. Y que puede salvar y perfeccionar a la gente. Sí. Sí, así es. Verdaderamente apreciamos que el hombre puede recibir la verdad y la vida con solo aceptar el juicio ante el trono de Cristo. Sí. Lo que nos trae Cristo de los últimos días es el camino de vida eterna. Esto es absolutamente cierto. Sí. Gracias a Dios Así Todopoderoso. es. Bonitas palabras. Yo también Estoy lo muy creo. de acuerdo. Una predicación así es muy práctica y constructiva para Así es. nosotros. Así es. Todas estas palabras nos ayudan a entender todo. Palabras tan sabias y esclarecedoras. Gracias al Señor. Vuestra predicación es práctica. El juicio de Dios Todopoderoso a través de la verdad da unos resultados maravillosos. Alabado sea Dios Todopoderoso. Permite que las personas conozcan el carácter justo de Dios y que perciban sus actos como si hubieran visto aparecer a Dios cara a cara ante ellos. Sí. También permite que conozcan la verdad de su corrupción, que comprendan la verdad y potencien su discernimiento, y así puedan escapar de la influencia de Satanás y regresar a Dios. Gracias a Dios. Hace años que creo en el Señor y nunca descubrí la naturaleza y esencia de anticristos, de los pastores y ancianos, porque confiaba en ellos y los idolatraba. Engañada y controlada por ellos, no acepté la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. Ahora lo lamento de veras. Menuda vergüenza. Sí. Hermano Fang, hermano Tian, ¿cómo escapasteis del engaño y control de los pastores y ancianos? Sí. ¿Cómo? Contadnos vuestras experiencias, por favor. Sí, contádnoslo. Por favor, contádnoslo. Alabado sea Dios. Sabemos distinguir la esencia de los fariseos y escapamos al engaño y control de los anticristos religiosos. Porque las verdades expresadas por Dios Todopoderoso nos cuentan y revelan la verdad de toda la realidad, nos la dejan muy clara. Solo así pudimos comprender la verdad sobre la esencia hipócrita y opuesta a Dios de los fariseos religiosos. Sí. Ahora que recuerdo la época en que creía en Dios en la religión, admiraba e idolatraba a los pastores y ancianos. Porque si llevaban tiempo creyendo en el Señor, comprendían la Biblia y tenían el don de la predicación, serían personas muy elogiadas por el Señor. En cuanto a sus enseñanzas, siempre las aceptaba y obedecía. Cuando el Evangelio de Dios Todopoderoso de los últimos días se difundió a nuestra iglesia, ellos no nos guiaron para que lo buscáramos y estudiáramos. Y nos repetían una y otra vez que todas las palabras de Dios están en la Biblia, que creer en Dios es creer en la Biblia, que toda creencia más allá de la Biblia es herejía, y que la Iglesia excomulgará a todo aquel que acepte al relámpago oriental. Aseguraron a los creyentes que, si venía el Señor, los iluminaría, se lo comunicaría primero a ellos, y podrían elevarnos al reino de los cielos. Tras escuchar las palabras de los pastores y ancianos, nos sentíamos tranquilos, por lo que obedecíamos sus órdenes de mantener aprisionados a los creyentes y cerrar la iglesia. Pero seguía habiendo hermanos y hermanas que aceptaban a Dios Todopoderoso. Inquietos y exasperados, los pastores y ancianos nos ordenaron denunciar a la policía a todo aquel a quien descubriéramos difundiendo el relámpago oriental. Hasta que un día el anciano se desmayó repentinamente mientras estaba en el atril condenando a Dios Todopoderoso y blasfemando contra él. Murió de camino al hospital. Me afectó mucho la muerte de ese anciano. No entendí por qué murió de esa forma, un anciano que defendía con lealtad el camino del Señor. ¿Por qué no lo protegió el Señor? ¿Nos equivocábamos oponiéndonos al relámpago oriental? ¿Acaso el relámpago oriental era el auténtico regreso del Señor? Cada vez que pensaba en estas cosas, me daba la sensación de que tal vez había ofendido al Señor. A diario tenía este incalificable temor dentro de mi corazón. Y me aterraba profundamente que algún día cayera sobre mí un castigo.
En aquella época me encontré de nuevo con el Evangelio de Dios Todopoderoso de los últimos días. Por medio de la lectura de sus palabras, de la comunicación y ayuda de algunos hermanos, acepté la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. Gracias a Dios. Un día vi estas palabras de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice: los que leen la Biblia en grandes iglesias la recitan cada día, pero ninguno entiende el propósito de la obra de Dios. Ninguno es capaz de conocer a Dios. Además, ninguno es conforme al corazón de Dios. Son todos hombres inútiles, viles, que se ponen en alto para enseñar a Dios. Aunque alardean del nombre de Dios, se oponen voluntariamente a Él. Aunque se etiquetan como creyentes en Dios, son los que comen la carne y beben la sangre del hombre. Todos esos hombres son diablos que devoran el alma del hombre. Demonios que molestan deliberadamente a aquellos que tratan de entrar en el camino correcto. Y piedras de tropiezo que obstaculizan la senda de los que buscan a Dios. Aunque son de cuerpos robustos, ¿cómo van a saber sus seguidores que son anticristos que llevan al hombre a oponerse a Dios? ¿Cómo van a saber que son diablos vivientes que buscan especialmente almas que devorar? La consecuencia de desafiar a Dios, blasfemar contra Él y traicionarlo solo puede ser el castigo. Este es el carácter de Dios. Y es la mejor manera en la que Dios trata a las personas malvadas. Nadie nunca ha sido capaz de salirse con la suya. Fue de esta manera antes, es de esta manera ahora, y será de esta manera en el futuro. Y este es un hecho que nunca cambiará. Las palabras de Dios Todopoderoso eran como una espada afilada que me atravesaba el corazón. Y sentía que Dios estaba desplegando su ira sobre nosotros. Nuestra oposición y condena habían ofendido gravemente el carácter justo de Dios. Daba por seguro que el anciano murió por oponerse a Dios Todopoderoso, condenarlo e impedir que los creyentes regresaran a Dios, y en consecuencia Dios lo castigó. Sí. Meditando las palabras de Dios Todopoderoso y replanteándome la conducta y el comportamiento del anciano, me di cuenta de que, cuando nos obligaba a aferrarnos a la Biblia, cerraba la iglesia y nos impedía buscar e investigar el camino verdadero. En absoluto lo hacía para cuidar del rebaño, sino por proteger su estatus y su sustento. Dios viene a obrar y salvar a la gente. El anciano no guiaba a la gente hacia la obediencia a Dios, sino que difundía rumores y falacias para engañarla. Se oponía a la obra de Dios y la condenaba a fin de proteger su estatus y sustento. ¿No era un obstáculo que impedía que la gente siguiera a Dios? Sí. ¿No era un demonio devorador de almas? Yo era ignorante, ciego y carecía de discernimiento. Continuaba idolatrándolo, obedeciéndolo y acompañándolo en su oposición a Dios, pensando que estaba siendo leal al Señor. ¡Qué necio fui y qué confundido estaba! Ni en pesadillas soñé que había esperado con angustia la venida del Señor, pero que cuando viniera, en realidad me uniría a los anticristos para oponerme a Dios. La verdad es que tenía que ser maldecido y enviado al infierno, castigado como el anciano. Sin embargo, Dios no me trató conforme a mis ofensas. Dios sabía que Satanás me había corrompido y me consideró una persona que no comprendía la verdad, carecía de discernimiento y había sido engañada por unos malhechores. Dios no aceptó abandonarme y a través de unos hermanos y hermanas que me predicaron el Evangelio, hizo que regresara a la casa de Dios. Sí. Así fueron la inmensa misericordia y la salvación de Dios para conmigo. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Gracias a Dios. Con esta dolorosa lección he comprendido que
seguía a otras personas en su oposición a Dios. Porque aunque creía en Él, no lo tenía dentro del corazón, ni tampoco un corazón temeroso de Él. Únicamente idolatraba y obedecía a las personas, con lo cual Satanás me engañaba y utilizaba. Para él era una herramienta de oposición a Dios. Sí. Además, sentía profundamente que el carácter de Dios es justo, majestuoso e iracundo, y que no admite ofensa. Sí. Que siga vivo hoy en día se debe a la tolerancia y misericordia de Dios hacia mí. Deseo valorar esta oportunidad que Dios me ha dado, de buscar la verdad y la vida. Espero poder predicar el Evangelio y dar testimonio de Dios. Gracias a Dios. Y llevar ante Él a los hermanos y hermanas que esperan la venida del Señor. Amén. Ayudándolos a liberarse de la trampa de los fariseos religiosos y a aceptar la salvación de Dios. Sí. Sí. Y así corresponder al amor de Dios y reconfortar su corazón. Amén. Estupendo. Gracias a ti. Tus experiencias son muy prácticas. Es como si se tratara de las nuestras. Sí. Sí. Los pastores y ancianos también nos han engañado y controlado durante todos estos años. Sí. No conseguíamos descubrir su naturaleza satánica opuesta a Dios. Sí. Las palabras de Dios Todopoderoso potencian nuestro discernimiento. Sí. Si no, no habríamos sabido que Dios nos podría haber abandonado por seguir a los pastores en su oposición a Dios Todopoderoso. Y aún esperaríamos ser llevados al reino de los cielos. ¡Qué ciegos e idiotas hemos sido! Así es. Tu comunicación me ha ayudado mucho a potenciar el discernimiento y la percepción. Sí. Tus experiencias y testimonios son muy constructivos. Sí. El carácter de Dios no admite ofensa alguna. Así Sí. es. El anciano Liu se ha quedado en estado vegetativo y al hermano Shu le han amputado las piernas tras un accidente. Creo que ha sido un castigo por oponerse a Dios Todopoderoso. Desde luego. Es un castigo justo. Sí. Cometieron demasiadas maldades. Se inventaron rumores para juzgar y condenar a Dios Todopoderoso. Y no hacían más que engañarnos e impedir que aceptáramos su obra de los últimos días. Sí. ¿Cómo iban a quedarse sin un castigo justo? Se lo merecen. Alabado sea el Señor. Las palabras de Dios Todopoderoso nos han ayudado a discernir y liberarnos de la trampa de Satanás. Así Nos es. han ayudado a discernir y a liberarnos de la trampa de Satanás. Sí. Gracias al Señor. Dios no solo ama a la gente y se apiada de ella, sino que también la puede castigar. Sí. ¿Nos habéis leído unas palabras que juzgan y dejan en evidencia a la gente? En verdad, Dios es iracundo y majestuoso y no admite ofensas. Sí. Tengo la impresión de que estas palabras son como una espada afilada que puede penetrar en el alma de la gente, juzgarla y purificar su corrupción. Sí. Un juicio así, desde luego, es muy práctico. Sí. Y puede purificar y salvar a la gente. Sí. Así es. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Siento mucha vergüenza tras haberos escuchado. Sí. ¿De qué manera he creído en el Señor estos años? En realidad, creía en la Biblia. Idolatraba y obedecía al hombre, sin saber que los pastores y ancianos me habían engañado y controlado. Rechazaba y me oponía a la obra de Dios Todopoderoso. Jamás pensé que había estado esperando la venida del Señor, pero que a su llegada estaría tan ciega como para no reconocerlo y me convertiría en una farisea opositora a Dios. Sí. Hoy, gracias a que Dios Todopoderoso se ha apiadado de mí y me ha hecho oír la voz de Dios, he podido liberarme de la trampa de los fariseos religiosos y de los anticristos. Sí. Y no me he quedado abandonada a mi suerte en la religión. Sí. No pensé que habría tantos obstáculos para aceptar la salvación de Dios Todopoderoso de los últimos días. Sí. No es tan difícil liberarse de la trampa del Partido Comunista de China. Si descubrimos su esencia y comprendemos el misterio de cómo recibir la vida y tenemos auténtica fe en Dios, podremos liberarnos. Sí. No obstante, si creemos en el Señor en la religión, es muy difícil que nos liberemos de la trampa de los fariseos y anticristos. Sí. Sin la verdad, cuesta discernir la esencia de anticristos que tienen los pastores y ancianos. Sí. Dios Todopoderoso me ha salvado realmente Gracias al Señor. al enviarme a personas que me predicaron el Evangelio y me rescataron de la trampa de Satanás. Gracias a Dios.
He escapado a las influencias de Satanás y he abandonado la religión para ser llevada ante el trono de Dios. Gracias al Señor. A partir de ahora debo seguir a Dios Todopoderoso, buscar la verdad y buscar la salvación. Amén. Y no ser una idiota confundida sin discernimiento. Gracias a Dios.